Bienvenidos a este espacio donde nos permitimos cuestionarnos, investigar, sentir y crear. Hoy nuevamente con un invitado muy especial y digo nuevamente porque si ustedes van en la parte de abajo del canal van a encontrar la entrevista completa con Fernando Bastidas, quien está aquí presente hoy para compartirnos sobre un gran logro que él ha tenido y que nos afecta de manera positiva a muchos de nosotros. Y es que ya ha publicado no solamente su primer libro, sino ya también ha sacado el segundo libro de este año, pero por hoy vamos a hablar de ese primer libro que es El amor de tu vida eres tú. Y si quieres saber un poco más de Fernando, puedes ir a esa entrevista que está más abajo en los videos más antiguos y ahí vas a poder conocer todo sobre la inspiradora vida que este hombre ha tenido y la transformación que él ha tenido y adicional lo que ha sido el servicio que ha prestado a otros a raíz de todos sus aprendizajes. Así que bienvenido, Fernando. Cuéntanos un poquito acá ya para quienes no te conocen, brevemente quién es Fernando Bastidas y entramos en materia a hablar de este maravilloso libro. Bueno, ¿quién soy? Quisiera tener esa respuesta. En realidad, hay muchas respuestas para esa pregunta. Creo que ninguna es la acertada. Pero, pues para que me conozcan un poco mejor, por mi acento se darán cuenta que soy del sur de Colombia, del departamento de Nariño, orgullosamente pastuso. Eh, Viví una infancia en el campo, rodeado de animales, de trabajos del campo, con ciertas creencias, culturas y sabiduría popular, ¿sí? De frases cortas. Viajé a Ecuador, donde tuve una aventura también, estuve en una congregación religiosa, fui monje, por cierto, fue una de las experiencias bonitas y que recuerdo con muchísimo agrado. Ahí aprendí y me enamoré del hábito de la lectura. Soy autodidacta. Eso no quiere decir que lo que sé me ha llegado por arte de magia. He tenido que asistir a cientos de cursos. Tengo una caja llena de cartón de cantidades de papeles que me certifican de cosas. Y pues me gusta la lectura, pero sobre todo la vida me puso a prueba en una situación donde debía poner en práctica la teoría. Como eso me identificaría yo. Y yo me identifico contigo en el autoaprendizaje, en el autoestudio. De hecho, autoaprendizaje es el nombre que uso porque esa ha sido mi forma de llegar hasta aquí el día de hoy. Creo que la de muchas personas de nuestra época. Y bueno, mis hijos hacen homeschooling, hacen educación en casa. Entonces, creo que siempre ha habido personas autodidactas en esta época y que muchos de ellos en la antigüedad se convirtieron en políglotas y bueno, ¿por qué no podemos apuntarle también a ello? Así que muchas gracias, Fernando, porque esa ya es una gran inspiración para todos aquí. Yo he anotado aquí 3, 4 preguntas y me he tomado el trabajo de anotarlas porque he investigado un poco más a profundidad sobre ti, más que todo sobre tu libro. Hoy vamos a hablar del libro El amor de tu vida eres tú, que me parece que nada más el título ya nos da un abanico muy grande de todo lo que podemos encontrar ahí. Y la pregunta principal sería, Fernando, ¿qué experiencias personales o emocionales han influido en tu creación literaria y cómo las reflejas en este libro? Verás, yo en el año 2020 tuve un accidente. Ese accidente me llevó a estar 2 años en cama, encerrado en la casa, moviendo una sola mano o con poca movilidad. Sí salía yo a la calle, pero mi movilidad era muy limitada, ¿sí? Entonces, mientras estaba en la casa, lo que hice fue escribir a mi hijo, a mi hija, lo que yo creía y quería que fuera su herencia. Entonces, un día ella me dice, papi, eso está bueno para un libro. Y el nombre del libro nace porque yo a ella siempre le repetía, el amor de tu vida eres tú. ¿Sí? Porque yo creo que cuando una persona aprende a amarse a sí misma, puede amar a los demás. Entonces, desde ahí fue, pero fue desde un dolor emocional, tal vez incluso en el libro, en el mismo libro cuento, había momentos de esos en los que estaba deprimido, preocupado, asustado, triste, pero también descubrí que en esos estados puede existir una gran inspiración.
Muy linda. De hecho, no he tenido la oportunidad, les confieso acá, nosotros con Fernando no nos conocemos en persona. No he tenido la oportunidad de leer el libro porque cuando él lo lanzó, yo me encontraba en Ecuador. Nosotros junto a mi familia somos nómadas y viajamos, bueno, nómadas intermitentes porque ya llevamos casi un año acá. Entonces, no he podido leer como tal el libro, debería ya haberlo pedido porque ahora sí estoy en Colombia, pero también guardo la esperanza de que muy pronto nos vamos a conocer en persona porque la idea es viajar hacia Bogotá y Zipaquirá, donde él está y encontrarnos. Yo por ahora estoy en Jardín Antioquia, pero bueno, lo que he podido escuchar en tus entrevistas, en tus charlas sobre ese libro me ha parecido fascinante. Y el segundo libro, que es la próxima entrevista que vamos a hacer, ese sí tengo el honor de tenerlo acá porque Fernando me lo envió, así que de ese hablaré con más propiedad como lectora. Aquí vamos a darle todo el honor al autor. ¿Qué papel juega la escritura como medio de autodescubrimiento o transformación para ti, teniendo en cuenta que este libro pues nos lleva mucho a ello, ¿no? Sí, el libro fue incluso escrito, lo que te digo, en un momento de, de dolor emocional y dolor físico, pero sobre todo desde el amor, porque este libro se lo estaba escribiendo a mi hija. Entonces te darás cuenta qué es lo que un padre le quiere decir a sus hijos si está pensando en que posiblemente sean los últimos días de su vida. Busca la manera de decir cosas que sean prácticas y que pueda utilizarlas en su diario vivir, ya que inicialmente no estaba escribiéndolo como para que fuese un libro, sino que le estaba hablando a mi hija. Entonces el amor que está impreso en ese libro es amor y amor del bueno, amor de padre. Pero también lo que te decía hace un momento, también de tristeza. Y ahí es donde empecé a valorar las emociones como fuente de información, porque las emociones todas tienen una información. Y si uno está atento, consciente, se le puede sacar provecho al miedo, a la depresión, a la preocupación, a la ansiedad. Mejor dicho, todas las emociones tienen cosas buenas y cumplen una función en nosotros. La escritura fue para mí una terapia. Me ayudó a transitar esos 2 años escribiendo porque me desahogaba, porque decía cosas que me hacían sentir bien. Entonces yo considero que la escritura para mí es algo terapéutico que incluso muchas personas deberían hacer, aunque no estén pensando en publicar un libro. Pero en la escritura puedes decir lo que no dices con tus labios o incluso lo que te da miedo decir. Porque incluso en la escritura podrías mentarle la madre a quien no te has atrevido a hacerlo y que eso puede ser sanador. Bueno, yo tengo algunas personas por mi trabajo de otros países que ven estos videos. Mentarle la madre en Colombia es decirle una grosería a alguien. Sí. Muy, muy importante esto porque mira, Fernando, que cuando yo digo esto, mucha gente a veces se resiente o choca demasiado porque siempre digo que de los momentos más difíciles, y esto lo tengo en mi mente desde cuando era muy joven y leí sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y Víctor Frank, este libro que nos hablaba del hombre en búsqueda de sentido, donde aún estando viendo morir muchas personas a su alrededor, donde todo lo que ocurría, habían personas que encontraban ese momento bueno, no sé si escribir como tal, si tenían papel o no, pero sí para luego salir a compartir unas reflexiones que ese estado emocional que ellos decidieron, porque uno decide, puede estar pasando lo más terrible del mundo, pero es uno quien decide cómo aborda las emociones en ese momento, cómo las gestiona, y fue lo que tú hiciste. Y mira, haber gestionado, abordado o expresado esas emociones a lo que te ha llevado hoy, porque sé que estás teniendo mucho éxito con este libro y que tu contenido realmente es algo que llega porque fue salido de tu ser directamente en ese momento. Pero adicional a ese libro, tú has escrito otro, bueno, has recopilado y eres el autor de otro libro en este momento. Por eso me atrevo a hacerte esta pregunta y es, ¿cómo abordas esos momentos de bloqueo creativo, de duda sobre tu creación y qué estrategias tienes tú para mantener la inspiración? Sé que ese fue en ese momento, pues, de tu proceso difícil, pero ahora que ya estás, que ya eres escritor, ¿cómo abordas esos momentos? O si te pasan, puede que no te pasen, no sé. Resulta que los bloqueos
los bloqueos, algunos le llaman el síndrome del impostor, le pueden llegar a cualquier persona, pero es fácil remediarlo cuando tiene uno algo que le inspire. Esa partecita es como que se asusta cuando uno dice, no, voy a escribir por esto, para esto y de esto. Sí, porque por lo general uno como escritor está buscando de qué escribo y qué me motiva a escribir eso que quiero escribir o hacia quién. Lo que a mí me ha funcionado es cada vez que yo escribo algo, le escribo a alguien, ¿sí? E incluso ni siquiera escribo para impresionar. Escribo porque quiero que las personas me lean como tal como yo soy. Porque yo incluso en el libro El amor de tu vida, en una parte yo les digo, yo no soy escritor ni pretendo que esto se convierta en una obra literaria, porque yo utilizo mi propio lenguaje y simplemente escribo como si le estuviese escribiendo a una persona a la que amo y tengo confianza de poder ser lo que yo soy. Y eso precisamente ha sido el resultado del por qué el libro ha tenido tanto éxito, porque no voy con rodeos, voy al grano y cuento historias, anécdotas, tal y como sucedieron, sin intentar adornarlas o sin querer hacer una obra de arte, no, simplemente las cuento tal y como sucedieron e incluso menciono los lugares en que sucedieron, que gente los puede comprobar que existen. Entonces, eso ha hecho que la gente se sienta identificada. Entonces, cuando llega un bloqueo, una de dos, o dejo de escribir o pienso en aquello que me motivó a escribir. Y a veces la motivación suele ser más fuerte que los bloqueos. Bueno, ese es tu arte. Cada quien yo creo que expresa su arte como le llega, ¿no? Hay personas a las que se les facilita definitivamente un lenguaje muy formal y se hacen entender. Eso me gusta también cuando se hacen entender, pero hay personas que a veces lo estudian a la fuerza y cuando intentan expresarlo nadie les entiende a su alrededor porque son lenguajes demasiado estructurados. Entonces creo que independientemente de la forma de arte que cada uno tengamos, muy lindo como tú lo haces y es como fluye, como sale, porque lo va a entender cualquier persona que esté en esa misma sintonía, que se identifique con tu historia, porque pues cuántas personas seguramente no se identificarán, puede que no con toda tu historia, pero sí con gran parte de lo que ahí plasmaste. Y para ir finalizando, Fernando, ¿qué es lo que tú quieres que se impregnen las personas, que las personas se lleven, que logren? Obviamente no depende de ti, yo lo sé, pero ¿cómo es como tu ideal un poco sobre los que van a leer este libro, los que lo están comprando? Sé que ya has vendido bastantes copias. ¿A qué te lleva en este momento como ese sentir de, qué chévere que con este libro ciertas personas logren impregnar esto o tomar decisiones sobre este tema? Basta, yo me atrevo a decir que basta con que se les convierta en un lema de vida, el amor de tu vida eres tú, o que digan, el amor de mi vida soy yo. Porque no existe nada más efectivo y beneficioso para una persona que aprenda a amarse. Porque desde el amor propio va a aprender a defender su dignidad. Va a ser original, porque no va a estar viviendo en función del qué dirán, sino de la manera en que él vive. Va a tomar decisiones siempre pensando en sí misma y que no es egoísmo eso. Tristemente se nos enseñó, se nos dijo que pensar en uno mismo era egoísmo y por eso muchas personas dejan de ser y hacer solo porque le tienen miedo a la opinión de los demás. Y eso no es justo. Resulta que las demás personas posiblemente ni siquiera valoren el sacrificio que otras personas están haciendo con tal de complacerlos. Y resulta que la tarea que todo individuo tiene es de complacerse a sí mismo, de ser feliz uno. Y que incluso, hablando desde el modo espiritual, la mejor manera de darle un homenaje al creador es valorando y amando su obra de arte, que somos nosotros. ¿Sí? Es honrando esa partecita. Entonces, ¿qué mejor que aprender a amarse a sí mismo? Lo que yo busco con la gente, con las personas que lean este libro, es que se den cuenta lo extraordinarios que son. Porque tristemente son las mismas personas que se autosabotean con su lenguaje interno.
Son las mismas personas las que se limitan. Mucha gente critica y hace campañas contra el bullying que sufren en los colegios y resulta que las mismas personas cuando están frente al espejo se dicen cosas desagradables que no quisieran escuchar. Entonces, que se den cuenta que son una obra de arte porque somos creados por el mismo que creó el sol, la luna, las estrellas, el que hace que las semillas germinen. ¿Qué más obra de arte que esa? Entonces, cuando una persona descubre lo extraordinaria y lo valiosa que es, tiene las razones suficientes para amarse. Qué bonito mensaje. Yo creo que el que dirán es un virus que ha atacado a la humanidad, tal vez no sé si desde que existe, pero por siglos, y que nos detiene, ha matado más sueños que las mismas enfermedades, como decía yo en algún momento, porque cuántas personas no nos detenemos. Y lo que tú decías, es muy triste que una energía divina, Dios, lo que sea que tú creas que es más fuerte o más grande que tú, que te tiene acá, nos haya traído para que nosotros estemos siempre afuera y somos capaces de ahorrar para pagar un boleto para ir a ver un cantante que, o no sé, un artista o lo que sea, que te desborda de emoción, pero cuando se trata de nosotros mismos, de invitarnos a un evento, a estar con nosotros mismos, a venerarnos a nosotros mismos, nos cuesta, porque eso viene inculcado, como tú muy bien lo decías. Gracias, Fernando, porque creo que este mensaje se necesita muchísimo todavía en la humanidad y especialmente en nuestra cultura, ¿no? En la formación que hemos tenido aquí en Occidente nosotros, o al menos en Sudamérica y Latinoamérica. Para finalizar, ahora sí, cuéntanos, Fernando, ¿dónde se consigue el libro? No sé, ¿cómo lo estás manejando únicamente para Colombia? Si tienes envíos a algunos lugares. Mire, por el momento en Colombia y en Ecuador lo pueden conseguir en físico, se les hace llegar a cualquier parte. Y me pueden seguir en las redes sociales. Tengo una ventaja, es que me encuentran con mi propio nombre, como Fernando Bastidas. En Instagram, pues simplemente hay que agregarle el @ Fernando Bastidas 8 y ahí estoy y se pueden comunicar por cualquier canal de mensajería de estas redes sociales. O si quieren, de una manera más directa, a mi WhatsApp, que es el 313-861-3701. Me escriben Te lo dejaré y acá abajo. conversamos. Igual me das el enlace y lo vamos a dejar abajo de este video, tanto el WhatsApp como las redes sociales. Y este video en la parte de YouTube va a estar en colaboración contigo, va a estar destacado también tu @ ahí. Y si lo subo en otras redes sociales también para que lo puedan contactar directamente. Fernando, muchísimas gracias. Te felicito por esta, que para mí es una gran obra literaria, realmente quien se atreve a escribir de esta manera tan profunda, desde lo personal, desde su experiencia, porque a veces es muy bonito repetir lo que hemos visto en otros o en otros libros, pero qué lindo que te atrevas a hacerlo desde tu ser, desde tu experiencia y que estés impactando la vida de tantas personas. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí y a cada uno de ustedes que ha estado aquí presente de manera directa o indirecta viendo este video. No, gracias a ti, Doris, por la invitación. Vale, feliz tarde. En este momento tarde, estamos en Colombia, feliz tarde. Y para ti, en el momento que lo estés viendo, recuerda siempre atreverte a creer en ti, a cuestionar, investigar, sentir y crear.